Una situación, la de la propiedad privada, la de la discusión sobre el rol del Estado en estos temas, porque, claro, uno si quiere, Julián, puede empezar a mezclar todo con todo, ¿no? Sí. Digo, desde lo que ocurre en la zona del lago Mascardi, hasta lo que pasa con los Echeverre, pasando por Guernica y hasta los tweets del jefe de gobierno porteño. Hay una especie de ensalada con respecto a la propiedad privada, las tomas y el reparto de las tierras, que me parece que es importante como ir separando los tantos. Sí, sí, vamos a preguntárselo a alguien que sabe mucho de estos temas, sobre todo también de la política y de lo político, puesto al servicio de la comunidad, como es Leandro Santoro, politólogo, asesor presidencial. Leandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Juli, gracias por invitarme. Bueno, lo que decía Lucila me parece que hoy da de lleno en una de las cuestiones que se está discutiendo, hay una posición del gobierno contraria a la propiedad privada, es una problemática fuerte la de las usurpaciones de tierra, Sí. o son cuestiones que van aisladas y que alguna obedece a una situación social, creo yo, inédita y sumamente singular, y lo otro es casi una imposición de parte de algún sector de los medios. Todo eso junto. En principio, la propiedad privada está garantizada por la Constitución Nacional en el artículo 17. Sí. Cualquier gobierno constitucional está obligado a hacerla respetar. No está en discusión la propiedad privada en la Argentina, no es un debate. El problema es que hay otros derechos que también están garantizados por la Constitución, Sí. como es el derecho a la vivienda, que no se cumplen, y ahí hay una tensión. De cualquier forma, el gobierno en más de una oportunidad dijo que no cree que las tomas sean la forma de resolver ese conflicto. Hay otra forma, por ejemplo, la que está haciendo el ministro Larroque, que es un trabajo de orfebrería, porque es arreglar una situación por una situación, son todos casos distintos, violencia familiar, situaciones de mucha angustia, mucha desesperación. No hablas de 5.000 personas, hablas de 5.000 problemas, digamos, ¿no? Claro. Entonces, eso requiere del expertise de Andrés para poder solucionarlo sin la violencia. Ahora, me llama mucho la atención el tuit del jefe de gobierno, porque hace referencia al derecho de propiedad que obviamente no está en juego en la Argentina de ninguna manera. Sin embargo, lo que sí está en juego en la ciudad de Buenos Aires es la propiedad pública, porque desde que Rodríguez Larreta es jefe de gobierno se privatizó el equivalente al barrio de Núñez. Se utilizaron terrenos públicos como el de Costa Salguero para hacer emprendimientos privados. Entonces yo celebro que el jefe de gobierno condene la toma, reclame a cualquiera, a quien corresponda, a la justicia, entiendo yo, que se cumpla con el artículo 17 de la Constitución. Pero también le voy a pedir, no solamente en mi calidad de legislador de la Ciudad de Buenos Aires, sino en mi calidad de ciudadano Sí. de la Ciudad de Buenos Aires, que se cumpla con lo que pide la OMS, que son 11 o 12 metros de espacio verde cuadrado por 11 o 12 metros cuadrados de espacio verde por persona, que en la Ciudad de Buenos Aires no se cumplen. Entonces, en lugar de utilizar el terreno público o para darle respuesta al problema habitacional o para darle respuesta al problema ambiental, ¿qué es lo que hace Horacio Rodríguez Larreta? Construye torres que son grandes emprendimientos que para colmo terminan vacíos porque significan en realidad grandes reservorios de valor de los sectores más acomodados de la ciudad. Entonces, lo que estamos viendo en la Ciudad de Buenos Aires, la verdad, que es un verdadero latrocinio del terreno público. Ahora, desde la legislatura porteña, Santoro, ¿cómo se puede trabajar ese tema? Porque entiendo que la ciudad de Buenos Aires hace muchísimos años es que viene gobernada por, el PRO en su momento, Juntos por el Cambio ahora. Sí. Hay una mayoría muy importante, incluso del oficialismo porteño, dentro de la legislatura. Digo, ¿hay manera de frenar alguno de estos proyectos o no? Bueno, se frenó parcialmente ahora a partir de la presentación que hizo la diputada Cerruti, pero en realidad es transitorio, porque en realidad el PRO, en su apuro por tratar de vender rápido, hizo mal las cosas en la legislatura porteña el año pasado y el juez le dio lugar a ese reclamo que planteó Gabriela y otra organización no gubernamental. Ahora, el punto acá es que el PRO tiene mayoría absoluta en la legislatura porteña y ha logrado, por ejemplo, conseguir cosas tan insólitas como vender normativa. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, hay algo que se llama convenio urbanístico. Vos compraste un terreno, sos una empresa constructora, arreglás con el gobierno de la ciudad que le das plata en efectivo, en blanco, para que te permitan construir más pisos y ganar constructividad, y el gobierno de la ciudad te manda una ley a la legislatura y el bloque del PRO te la vota. O sea, es verdaderamente un delirio. O sea, lo único que tienen Eso, estos tipos... es un hecho, eso Sí, ya claro, ocurrió en la se ciudad de paga, Buenos la Aires. semana pasada. Se paga para legislar en blanco. Exactamente, la semana pasada. Pero no por sería ejemplo. coima, digamos, sería No, como claro, no sé, un yo- pago blanqueado. A ver, igual, no estoy haciendo una acusación de coima, lo que estoy diciendo también es un debate ético muy fuerte, ¿no es cierto? Si es legítimo o no es legítimo en el marco de lo que supuestamente es un convenio urbanístico, vender normativo un particular, que lo que te pide en realidad es aprovechar un terreno para darle más constructividad. Pasó la semana pasada, nos metieron, al final de la sesión, nos metieron de una parcela de Puerto Madero, un tema que había quedado en carpeta, la otra sesión, estábamos por irnos, pum, muchacho, se vota esto y lo votaron solamente yo solo.
Porque el problema es quién Sí. desarrolla la ciudad de Buenos Aires, quién la piensa, quién la planifica. Bueno, la piensan, la planifican los desarrolladores inmobiliarios, ¿no? Ahora, el problema es que los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires tenemos cada vez menos espacio verde, cada vez más smog, cada vez más contaminación sonora, cada vez más contaminación visual, y en lugar de ir hacia un modelo de sociedad sustentable, verde, amigable, con plazas donde los ciudadanos podamos encontrarnos en el espacio común, no, encontramos donde hay un espacio común, un emprendimiento privado que está generalmente llevado adelante por empresas muy cercanas al gobierno de la ciudad. Leandro, me quedo pensando en esto, ¿no? En las declaraciones que hacía hace un ratito nada más, Miguel Ángel Pichetto, estuvo en Entre Ríos, acompañando a los hermanos Etcheverry, no a todos por supuesto, sino a Luis Miguel y a Juan Diego, y en ese contexto dijo, bueno, que la justicia decida, en la medida en que decida, que quienes están adentro son usurpadores, digamos. ¿Hay una utilización política del caso de los Etcheverry de parte de Juntos por el Cambio? Sí, sin duda. Bueno, en esto que tratabas vos, me parece, en tu introducción de ordenar, no es lo mismo lo que pasa en Guernica que lo que pasa en Entre Ríos. Eso es un problema familiar, me parece que acá se está montando la política y en lugar de simplificar esto lo termina complicando porque lo que genera es más indignación en un sector de la sociedad que por ahí no hace el hilado fino de todo esto, que ve simplemente los grandes trazos y lo que le lleva la imagen o la impresión que se lleva cada vez que ve este tipo de conflicto es que la política se pelea entre sí, no le resuelve sus problemas y que para colmo depende del canal que miren, es cierto, puede llegar incluso a la conclusión de que en la Argentina está en peligro la propiedad privada. Entonces, yo cuando a veces veo las movilizaciones, los banderazos, las movilizaciones de los opositores, no me enojo con la gente que está ahí, porque están siendo sometidos a un bombardeo mediático donde se les dice cualquier cosa a las 24 horas del día, que el gobierno está mandando a sus funcionarios a que usurpen el campo de un ex ministro de Macri. Son cosas que no sucedieron. Acá lo que sucedió es que una señora que resultaba que era la hermana de Etcheverry tomó la decisión de dejarle una parte del campo que supuestamente le correspondía a una organización social. Digamos, y el gobierno no se manifestó ni a favor ni en contra. Eso es un problema de los particulares y lo tiene que resolver la justicia. Y además, Juan Graboy no es funcionario del gobierno y las organizaciones que están interviniendo no son organizaciones ni siquiera que estén representadas en el frente de todo, porque son organizaciones sociales, no tienen representación política. Pero bueno. Ahora, Santoro, desde tu lugar de asesor presidencial, no como legislador porteño en este caso, Sí. Que la agenda termine siempre copada por ahí por estos temas, incluso que desde el gobierno no haya habido una salida rápida cuando se lo empezó a involucrar en esta situación, ¿no es un error? Nuestro, 100%. 100%, es un error nuestro, comunicacional, de diseño político, claramente. Obviamente la cantidad de fierros comunicacionales que tiene la oposición son mucho más grandes que las posibilidades que nosotros tenemos de fijar agenda, pero está claro que cuando no estás las 24 horas del día sobre estos temas y no complementás la gestión de gobierno con la gestión política, te pasan este tipo de cosas. Y cuando el tiempo pasa, te empiezan a ganar la batalla cultural y te empiezan a ganar el sentido común. Entonces de repente llegas a un punto donde es difícil ponerte de acuerdo porque estás hablando en lenguajes distintos. Y muchos de los que articulan este tipo de operaciones después no pueden volver atrás porque avanzan tanto en la mentira que después resulta imposible sentarse a negociar cualquier tipo de desarme ideológico, ¿no es cierto? Llamémosle o armisticio político, llamalo como quieras, digamos, o, no sé, pacificación sobre los conflictos, porque no le pueden decir a su gente que en realidad avanzaron sobre un delirio. Entonces, hay un problema acá, que es que la lógica de la comunicación política muchas veces se desconecta de la realidad y el sistema de medios de comunicación legitima esa desconexión de la realidad. Entonces de repente vos mirás programas de televisión donde se discuten cosas que verdaderamente no suceden y las tratan como si sucedieran. Bueno, pero a ver, ¿cuál es la agenda hoy que uno estima que es la que tiene que ver con lo social, digamos? Y creo yo que está consignada por cuestiones de muchísimo sacrificio, limitaciones que ha impuesto la pandemia, el mercado laboral, digamos. La verdad que entiendo que ustedes, como el Frente de Todos, pero al mismo tiempo el rol del presidente de la Nación está al tanto de que eso está pasando, que hay inflación, de que sube el dólar porque lo menciona, de que no se va a devaluar porque eso genera pobreza. Digo, ¿cómo se está viendo eso? ¿Cómo se está analizando y cuáles son las medidas que se van a tomar? Desde hace mucho tiempo que se analiza con preocupación. Nosotros sabemos que esto iba a suceder, prácticamente te diría, desde que Alberto volvió del viaje a Alemania. Cuando habló con Merkel y le dijo, mirá que lo que se viene es complicadísimo, esto no solamente es un problema sanitario, es un problema económico y después es un problema social. Entonces venimos preparados para esto hace mucho tiempo. Lo que es increíble es que un sector de la oposición, en lugar de entender que estamos bajo un régimen de emergencia, opere como si no pasara nada y le exija al gobierno tal cual le exigía antes de la pandemia.
Por ejemplo, hay un dato que es muy concreto. Se discutió a partir de la carta de Cristina la bimonetarización de la economía argentina, que es un debate de fondo. Muy bien. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Existe la restricción externa, es un problema recurrente en la economía, faltan dólares, cuando crecemos nuestra estructura demanda dólares, es una dificultad que hay que resolver, es tenemos histórico, que es es histórico, ¿no? Marcelo Diaman, que siempre hemos hablado, Julián hablaba de una estructura productiva desequilibrada, ¿no es cierto? Hay un sector, el campo, que genera dólares pero no produce empleo, un sector, o de manera directa, porque de manera indirecta sí lo produce, pero en términos de volumen produce más empleo la industria que el campo, pero que insume dólares. Bueno, es un debate súper interesante que la verdad deberíamos dar en el marco de una mesa de concertación, porque le va a pasar al que venga, le pasa a Alberto y le pasó a Macri y le pasó a Cristina, o sea, pasa. ¿Qué dice la derecha? El problema no son los dólares, el problema son los pesos. Y empieza todo con una lógica fiscalista. Y hablan como si no estuviéramos en pandemia. Traducido, lo que está diciendo los intelectuales orgánicos de la derecha es corten con la IFE, corten con el ATP. Claro, que haya un recorte del gasto social. Que haya un recorte del gasto social. Entonces, ¿en qué país del mundo, en plena pandemia, en plena recesión mundial, un sector de los formadores de opinión le recomiendan al gobierno o presionan al gobierno para que recorte el gasto público? Esa es una discusión que podés tener más adelante, que sería legítimo discutir más adelante cómo hacemos para achicar el déficit fiscal, pero no en el pico de la pandemia. Y es esquizofrénico, porque vos ves un programa de televisión y están el exceso de gasto público, el problema del dólar paralelo y la brecha se debe a que emiten mucho, la emisión monetaria, aquí irresponsabilidad, la fiesta populista, y a los 3 minutos dice, ¿cómo? ¿Y la cuarta IFE no la van a pagar? ¿Cierto? ¿Y qué pasa? Che, ¿por qué no sube más la jubilación? Y vos decís, pero ¿cómo? Estás desconectando una discusión de otra y la verdad es que no se puede desconectar. Ahora, en base también a la carta de la vicepresidenta y este acuerdo económico, social, mediático, político del que hizo mención, en esta situación de pandemia y con la polarización que existe y demás, ¿es posible o es un poco utópico? Es difícil, pero es imprescindible. Es difícil, pero es imprescindible. Y por todo lo que te vengo diciendo, o sea, vos pensás que hay muchos actores que son irracionales, que operan mediáticamente desde la irracionalidad. Entonces es muy difícil volver de la irracionalidad, sentarte en una mesa, en un salón de la Casa Rosada y acordar políticas de Estado. Pero hay que hacerlo. Yo creo que hay que hacerlo y es responsabilidad nuestra tratar de que eso suceda. Porque tenemos que afinar una política sanitaria, porque hay que resolver una política de educación, porque tenemos que resolver el problema financiero de la Argentina, y son todos temas que requieren mucho consenso. No estamos hablando de votar el presupuesto nada más o de prorrogar un acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, pero eso sería un correlato inmediato, digamos. Sí, podría serlo, pero el presupuesto. problema es mucho mayor. Siempre Cristina en su momento en el año 2011, cuando gana la elección, habla del pacto social. Nosotros también, digamos, con Alberto desde el principio se planteó la necesidad de una concertación, se hablaba incluso de una mesa de diálogo político. Lo que pasa es que obviamente la pandemia la complicó muchísimo. Yo puedo decir, en la Casa Rosada por lo menos 3 veces entraron en este primer semestre del año, entraron los líderes opositores. Yo participé en una reunión, por ejemplo, estuve con Alberto, participé en una reunión donde se planteó una agenda, después hubo otra por Zoom. O sea, hay voluntad de diálogo. Lo que me parece que lo que la política se tiene que hacer es independizarse de los medios hegemónicos de comunicación, que son los que le fijan la línea. Si los medios te fijan la línea y lo único que buscan es erosionar la legitimidad política del gobierno para tratar que al gobierno le vaya lo peor posible, para que en el próximo turno, si ganan la elección, puedan hacer lo que querían hacer con Macri pero no pudieron, que es avanzar un proceso de absoluta liberalización de los mercados, de regulación del sistema, porque eso es lo que tienen en la cabeza, y bueno, están jugando a tirar del mantel. Entonces, el modelo de país, chicos, no es gobernable ni para ellos. Mañana viene Larreta, Patricia Bullrich o cualquiera, y quiere aplicar ese modelo de país que la derecha más concentrada les está exigiendo y que está tratando de construir valores culturales, discursos, símbolos, y es inaplicable porque además las restricciones monetarias y financieras, en un país como el nuestro existen las restricciones sociales. Vos no podés de la mañana a la noche decir, ¿saben qué, muchachos? Se acabó la asignación universal por hijo, porque te explota la democracia. Y eso cierra con represión nada más. Entonces, en definitiva, lo que hay que saber es que el programa de la derecha o termina como Chile ahora o termina como Chile antes.
con los carabineros en la plaza dándole palo a todo el mundo. Pero a ver, porque obviamente, digo, estamos hablando de algo que tiene que suceder en los próximos días, digamos, en función de distintas situaciones, sobre todo lo que está pasando en el frente financiero, que no es lo más urgente, pero al mismo tiempo, en general... Es lo más preocupante. Es lo preocupante por las señales, por cómo lo está tomando la economía, digo, ¿cuál sería una aplicación concreta de eso? Porque la vicepresidenta lo identifica, dice, bueno, que hay un problema que ni siquiera yo en mi mandato pude resolver, que le tocó a Macri, lo quiso resolver de otra manera, y no pudo tampoco, nos está tocando de nuevo, ¿no? Independientemente de que hay ahí como alguna situación donde dice, bueno, quizás hay funcionarios que no funcionan, no se menciona como una situación allí, pero dice, bueno, la verdad que le ha tocado a todos los gobiernos. Digo, ¿cuál sería el correlato inmediato? Es decir, un encuentro con los sectores sindicales, con la oposición política. Bueno, hay muchos. A ver, digo, para ponerte un solo elemento, se habla de la necesidad de crear instrumentos de ahorro en pesos, sí, por ejemplo. Se habla de la necesidad de concertar en el marco de una mesa al menos precios, salarios, yo le agregaría también impuestos, ¿no es cierto? O sea, pensar cómo hacemos para normalizar y tranquilizar la economía implica un acuerdo de muchos sectores. Por ejemplo, a mí muchas veces me dicen, hay que bajar impuestos. Bueno, pero que eso tenga como correlato la creación de empleo o el aumento de la tasa de inversión. Sí. Ahora, no que tenga como correlato el aumento de la rentabilidad de los sectores más concentrados del capital, porque eso no necesariamente se traduce en bienestar social. Bien, o sea, los impuestos tendrían que formar parte del acuerdo. Mi perspectiva, a ver, insisto, es una ingeniería. Digamos, los países serios desarrollan este tipo de ejercicio de construcción de consensos en una suerte de lógica espiralizada, donde vos arrancás de lo más simple a lo más complejo, no arrancás discutiendo el régimen tributario, porque no te vas a poner de acuerdo, pero arrancás discutiendo cosas concretas. Por ejemplo, no sé, muchachos, cortemos con esto de presionar para tratar de generar una devaluación, una corrida cambiaria con la excusa de que se está emitiendo demasiado para sostener los planes de asistencia social, porque si mañana nosotros hiciéramos lo que ustedes nos piden, la Argentina no la gobierna nadie, ni siquiera las Fuerzas Armadas la gobiernan. Por el tipo de la precariedad de la estructura productiva, social, laboral. Entonces hay que ser muy cuidadoso. A mí lo que me llama mucho la atención, Julián, es el grado de irresponsabilidad y de insensibilidad de algunos operadores mediáticos que son capaces de decir sin sonrojarse cualquier cosa, sabiendo que las consecuencias de lo que están proponiendo son nefastas. Leandro Santoro, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias.